Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto traemos muchos cariños de parte del pastor Julio, de Alejandra. Y pasamos un día precioso en su casa. Viven sobre una calle de tierra. En el campo viven ellos, pero pasa mucha gente. Y nos llamaba la atención que todo el que pasaba tocaba bocina, gritaba, saludaba. Y un matrimonio muy conocido, y conocido justamente porque son hombres, un hombre y una mujer de Dios, gracias hermano, preciosos, y un ministerio precioso, como decía el pastor Ricardo, ¿no? Un agradecimiento, pero pensaba en esto de las disciplinas espirituales. Porque el domingo pasado, ¿se acuerdan qué disciplina habíamos visto? La ofrenda, ¿no? Y parece una cosa tan material la ofrenda. Una cosa, sí, justamente aclaraba el pastor Ricardo que teníamos que enseñar todo el consejo de Dios, toda la escritura. Y como que es un tema que a veces cuesta tocar porque sea mal enseñado o mal aprendido o sea bastardeado. Y el tema de la ofrenda es una disciplina tan espiritual como todas las otras que hemos venido viendo. Al punto que terminó el culto el domingo pasado, para los que no estuvieron, un culto precioso, porque justamente el Señor termina diciendo: deja tu ofrenda, ponete en paz con tu hermano y después trae tu ofrenda. No me hace falta ni un centavo de lo que vos tenés, porque todo lo que hay en el universo es todo mío. Entonces no te confundas, hijo mío. No necesito nada de lo que vos tenés. Sos vos quien necesita traer esa ofrenda, pero como una disciplina espiritual. Y ayer lo pudimos ver, porque llevamos ofrenda para allá. Ofrenda de la iglesia, ¿sí? Llevamos roperos, sillas, literatura, ropa. Pero claro, si uno no lo dice, no lo dice en voz alta, ni siquiera nos damos cuenta que hemos ido a llevar ofrenda. Porque uno trae tanta bendición y somos tan bendecidos que realmente lo que tenemos que decir: fuimos a buscar ofrenda. Ellos nos dieron una ofrenda. Nos regalaron un día una hospitalidad, un testimonio, un ánimo para trabajar y para servir al Señor, que uno dice: la verdad que no fui a llevar una ofrenda, fui a traer una ofrenda, ¿no? Y eso es el misterio y el milagro de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son disciplinas espirituales. Y uno de los cuidados que más tenemos que tener es no hacer de las disciplinas espirituales prácticas piadosas y religiosas. Porque esa es la peor ofensa que podemos hacerle al Señor. Transformar nuestras disciplinas espirituales en prácticas piadosas y religiosas. Querer torcer la mano de Dios por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la ofrenda. Querer justificar mis cuestiones por medio del servicio, por medio de todas estas prácticas, estas disciplinas, que si no están llenas de todo este contenido espiritual, de comunión, de relación con Dios y de un estilo de vida, no es otra cosa más que trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. Eso es algo que tenemos que cuidar como iglesia. Que nuestras disciplinas, decía la hermana, crecer en el compromiso a Dios, en el compromiso al prójimo. Y hoy vamos a ver justamente la disciplina de la confesión y el perdón por medio de la confesión. Y esta es una disciplina que depende la salud de la iglesia de esta disciplina.
la salud espiritual de la iglesia, la salud del pueblo de Dios. Hablaba el pastor Ricardo el domingo pasado acerca de los levitas. Este pueblo que no, esta tribu que no tenía heredad material, pero que debía ser cuidada más que cualquiera de todas las otras 11 tribus. Porque los levitas eran los encargados de mantener sano espiritualmente al pueblo. Y todo el problema del pueblo de Dios ha radicado siempre en la salud, la falta de salud espiritual, por el desconocimiento de la palabra, por bastardear la palabra, por manipular las enseñanzas y las prácticas, por todo este mal manejo. Y los levitas eran los encargados de mantener al pueblo de Dios sano, ¿no? Y esto que Dios nos deja haciendo memoria es una práctica, es una enseñanza de parte de Jesús para mantenernos espiritualmente sanos. Y la confesión es una de las prácticas que mantiene al pueblo de Dios con salud espiritual. Con salud espiritual. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Es todo un tema. Lo tratamos hace poco en el grupo, en la célula de varones. Y me río porque fue bastante movidita, ¿no? La actividad cuando tratamos el tema de la confesión y el perdón. Nombrando a un teólogo que realmente personalmente admiro y me gusta mucho, mi hermano Dietrich Bonhoeffer. Y me cargan, los hermanos de la célula me cargan porque es un tema bastante difícil, porque toca nada menos que nuestra carnalidad, toca nada menos que nuestra naturaleza caída. Y cada disciplina espiritual tiene que ver justamente con hacer morir, despojarse del viejo hombre y revestirse de Cristo. Entonces no podemos hablar de facilidad, no podemos hablar de que me cuesta, eso es obvio, ¿sí? Es obvio, eso ya está presupuestado. Pero, a ver. Bueno, comenzamos con esta disciplina que se da dentro de la comunidad de los pecadores, no de la comunidad de los piadosos religiosos, no de la comunidad que dibuja, que disfraza la santidad detrás de un comportamiento religioso y piadoso. La confesión se da nada menos que en una comunidad de pecadores. Y si yo no me siento en medio de una comunidad de pecadores, algo que desde el principio hemos enseñado, este es un lugar de y para pecadores. Si no te consideras pecador, no es tu lugar. Estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Por qué no anda esto? Dale. En una comunidad de piadosos religiosos no hay lugar para el pecador. No hay lugar para el pecador. Por más que yo quiera, por más que diga lo contrario, pasa una más, Karen. La misma comunidad no permite a nadie ser pecador, aunque nuestra prédica sea, aunque nuestro mensaje sea el que sí, que somos pecadores, pero ya nuestra propia manera de hablar desde aquí, hablar de los pecadores, nos pone en una condición donde este no es un lugar para pecador. Y cuando el apóstol Pablo mismo hablaba de los pecadores, no se olviden de que él acotaba, de los cuales yo soy el primero. Entonces, delante de la prédica, delante del mensaje de Jesucristo, este tipo de comunidad no tiene lugar. El mensaje de Jesucristo en este tipo de comunidad no tiene lugar. Por más que lo nombremos, por más que lo digamos, la comunidad de los piadosos y religiosos no permite
que yo sea pecador. Entonces, inconscientemente, involuntariamente, comienzo a moverme de una manera en la que debo disimular, debo maquillar, debo esconder, debo negar lo que justamente Dios dice que soy un pecador. Una más. El pecado quiere estar a solas conmigo. A solas, completamente a solas. La mayor de las oscuridades él necesita porque sabe que la confesión es la luz que lo destruye. Y esto es algo que Dios lo sabe, es algo que Dios lo conoce mejor que cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios lo va diciendo en montón desde el Antiguo al Nuevo Testamento. El Salmo 32, por ejemplo, hablando del rey David, dice en el verso 3 y 4: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Y lo relaciona, fíjense, ¿no? Estamos hablando de la salud del rey David. Ya vamos a ver, Santiago también relaciona el problema de la culpa y de la falta de confesión con la salud física. Mi cuerpo, dice, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita, con un vocabulario muy poético, dice David, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Él está hablando acerca de aquel evento que había tenido, aquel adulterio y asesinato y un pasaje tremendo de la vida de David. Está hablando ya después de su arrepentimiento y donde Dios lo restaura. Pero él justamente dice, mientras no confesé mi pecado, me secaba como un yuyo. Dice Juan, primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, gracias hermanos, muchas gracias querido, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, dice Juan, ¿no? Allí en esa carta hermosa, hablando acerca de el querer disimular, negar mi pecado. El querer maquillar o guardar mi condición de pecador. Dice el Proverbio 28:13, un proverbio hermoso que dice, al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. El que lo confiesa y lo deja será perdonado. Al que lo disimula no le irá bien. No insistas en querer manejar la situación a tu forma. Podés seguir insistiendo. No funciona. Funciona como Dios dice. Funciona como Dios me creó y funciona así como me creó y yo me desvié. Él mismo creó la solución y funciona la solución como Él la creó. Y así la debo poner en práctica. Dice Santiago 5:16, por eso, hablando acerca del enfermo, de la oración por los enfermos, del triste, del abatido, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y de nuevo relaciona, al igual que David, la sanidad física con la confesión, con la apertura del corazón y dejar entrar la luz del Evangelio a ese pecado que quiere la oscuridad y que quiere estar solo conmigo. Solo en una comunidad de pecadores es posible la disciplina de la confesión. Solo en una comunidad donde realmente nos reconozcamos pecadores. Somos pecadores. Ante Jesús todos podemos ser pecadores. Fíjense, decía Jesús, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios.
¿Cómo es posible que vos y tus discípulos comen con prostitutas y pecadores? Muchachos, no he venido a otros. No he venido a los justos. No he venido a los que no tienen nada que solucionar en su vida. No he venido a los que ya tienen todo bien acomodadito. Cantábamos esta mañana, puso en orden el caos. El caos, esa palabra hermosa que define al Génesis cuando la tierra, el agua estaba todo mezclado, todo oscuro, no había luz. Esa palabra caos es lo que existe en el corazón, en mi corazón, antes de encontrarme con Cristo Jesús. Y que se haga ese nuevo Génesis, esa regeneración dentro mío, ¿no? Y Jesús dice, si vos tenés todo solucionadito y vos crees que está todo acomodadito en tu vida, no tengo nada que hacer en tu vida y no tenés nada que hacer conmigo. Entonces, solo en una comunidad donde realmente confesamos nuestro pecado y nos reconocemos pecadores, la confesión es una disciplina que puede darse. Si bien puedo ser pecador, ¿por qué confesarme con otro pecador como yo? Y aquí comienza una parte de la dificultad y de esta falta de conocimiento de la palabra y de esta falta de poner en práctica las enseñanzas que Jesús nos ha ido dejando acerca del tema de la confesión. Dice Lucas 5:21. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Se acuerdan el pasaje? Un paralítico lo quieren traer, no hay lugar para entrarlo por la puerta, lo bajan, hacen un agujero en el techo, lo bajan, lo ponen ante Jesús y toda la gente allí expectante, todos los maestros de la ley, todos observando qué va a hacer Jesús con este paralítico, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Un escándalo, claro, ¿quién es este? El único que tiene autoridad y poder para perdonar pecado, ¿quién es? Es Dios. Y no estaban equivocados. No estaban equivocados en lo que ellos creían. Estaban equivocados en lo que no sabían. Que el que estaba allí era Dios creador, era Dios hijo, era Dios encarnado, era el mismo Dios que estaba perdonando los pecados. A lo que este es el mensaje que Jesús les da y les dice, ¿ustedes qué es lo que están pensando? ¿No creen que tengo autoridad y poder para perdonar pecados? Bueno, si para ustedes es mucho más poder el de sanarlo, les voy a demostrar que tengo autoridad para perdonar pecados. Levanta tu camilla y andate. Y es allí donde queda resuelto un problema de decir tengo autoridad para perdonar pecados, la misma autoridad y poder que para sanar, dar la vista a un ciego o levantar a un paralítico. En la oración que Jesús hace por nosotros en Juan 17, Cristo haciéndose hombre se hace nuestro hermano y nos hace uno con Él y con el Padre. Este mismo Jesús se hace uno conmigo y con el Padre y me invita, me transporta, me involucra en la comunión de Él con el Padre. Dice el verso 21, te pido que todos ellos, en el cual estás vos, mi hermano, y estoy yo, estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros. Y allí donde nos invita a esta comunión con Él y con el Padre, y ser uno con Él y con el Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí es donde viene el problema de la autojustificación o de la autoconfesión, cuando creemos que confesar a Dios es solamente verbalmente expresarle a Dios mi pecado y verbalmente encerrarme en mi pieza y hablar con Dios y expresarle como quien
toma esta disciplina espiritual como una disciplina piadosa. Juan 14, del 11 al 13, Jesús nos dice que si creemos en Él, haremos las cosas que Él hizo y mayores cosas aún. Dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas, las obras que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y hará otras todavía más grandes, porque voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta hacia dónde voy apuntando, hacia que solo Dios perdona pecado, pero cuando Jesús se hace hombre, cuando Dios se hace hombre en Cristo Jesús, se hace mi hermano y me hace uno con Él, y comienzo a tener una comunión con Él y con el Padre, cosa que el maestro de la ley no la tenía, y comienzo a ser uno, y ahora Jesús me imparte una autoridad donde me dice que todo lo que Él hace, yo soy capaz de hacer en su nombre. Y que si yo creo, voy a hacer cosas como las que hace Él y mayores que las que Él hace, en el nombre de Él. Porque todo lo que Él lo pido en nombre de Él al Padre, Él me lo va a dar para que Dios muestre su gloria en la vida nuestra. Este es el mensaje muy claro que Jesús nos da. Y un poquito más adelante, en el capítulo 20, del verso 20 al 23, en este envío con el soplo, cuando Jesús ya nos imparte la autoridad de Él, sopla sobre los discípulos, ¿sí? Y nos da la autoridad de perdonar en su nombre. Dichos esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y aquí somos investidos de la autoridad de Cristo Jesús para perdonar pecados. En el nombre de Jesús. Y claro, yo sé que la mente dice de pronto, no, pero ¿quién es este para perdonar pecado? En el nombre de Jesús. Y cuando recién hablábamos de que uno mayor que el templo está aquí, ¿saben qué dice Jesús? Uno mayor que el templo está aquí. Es el cuerpo de Cristo presente en la tierra. Es el cuerpo de Cristo que habita aquí en la tierra. Uno mayor que el templo está aquí. Y esto debemos entenderlo y debemos aceptarlo. Que el cuerpo de Cristo está aquí, sentado hoy. El cuerpo de Cristo está hoy cantando aquí. El cuerpo de Cristo está hoy aquí perdonando pecados. El cuerpo de Cristo está aquí orando. ¿Por qué me cuesta más confesar delante de mi hermano pecador que de Dios? ¿Por qué me cuesta? ¿Qué es lo que me pasa? Que no me cuesta, y aquí el peligro de esta autoconfesión o esta autojustificación. Delante de mi hermano, el cual veo, conozco y es tan pecador como yo, hay una seria dificultad de reconocerme pecador. Delante de Dios no. Delante de Dios no tengo ningún problema de reconocerme pecador. En el hermano, dice este teólogo muy querido, en el hermano encuentro a Cristo al efectuar la confesión frente a frente con el hermano cristiano, se entrega el último reducto de la autojustificación. En el hermano encuentro a Cristo. Y aclaro, me parece obvio, pero lo quiero aclarar de toda forma. Cuando Santiago dice, confesaos unos a otros sus pecados, no está hablando de desnudarnos delante de todos, de andar comentando mis situaciones, no está hablando de eso.
para nada. Está hablando de buscar a Cristo en mi hermano cristiano, ese hermano que ha conocido la confesión delante de la cruz y ha sabido lo que es morir, lo que es quebrarse delante de Cristo en la persona del hermano confesor. Si observamos la vida de David, en el Salmo, vamos a poder ver este proceso de sanidad en el Salmo 32, por ejemplo, que acabamos de leer. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo se iba decayendo por mi gemir de todo el día. Tu mano pesaba sobre mí. Pero, dice David, te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, y tú, Señor, los perdonaste. Y vemos que hay una confesión delante de Dios. El Salmo 51, una obra preciosa de David que habla justamente de la confesión y del perdón del pecado, del gran pecado de David. El Salmo 51 es un salmo donde realmente es un salmo confesional y un salmo, el salmo del perdón, que realmente nos quiebra el centro del corazón. Pero no nos podemos olvidar que esos dos salmos fueron escritos después de un encuentro de David con el Señor en la vida del profeta Natán. Y que no comienza David escribiendo los salmos y confesando a Dios, sino que encubre este pecado, como lo dice en el Salmo 32, lo disimula y no le iba bien. No le iba para nada bien hasta que se encuentra con Dios en la vida de Natán y le dice David a Natán: he pecado contra el Señor. Confieso, sí, Señor, he pecado contra el Señor. Donde Natán le dice justamente: Dios no te va a castigar a vos, y le da todo el mensaje de parte de Dios. Pero en la vida de Natán estaba Dios actuando en la vida de David. Y esto es importante que lo sepamos. Estamos en una comunidad de pecadores. Busquemos a Cristo en el hermano. Busquemos a Dios en el perdón. Busquemos el espacio. Busquemos el lugar y el momento. Si estás solo con tu pecado y tu maldad, estás completamente solo. El que se queda solo con su pecado y su maldad se queda completamente solo. Él ya no está solo, aquel que confiesa. No está solo con el mal que hay en él, porque se ha despojado del mismo en la confesión. El pecado oculto lo había separado de la comunidad. El pecado confesado le ha ayudado a ingresar a la auténtica comunidad con los hermanos en Cristo. Esta es la gracia del Evangelio, tan difícil de aceptar, mi hermano. Para un religioso y piadoso es muy difícil aceptar la gracia del Evangelio. La de decirnos: tú eres un pecador, un gran pecador sin salvación. Así como estás, ven ahora a tu Dios que te ama. Dame, hijo mío, tu corazón. Este es el mensaje de parte de Dios. Trato de no transformar, de no degenerar mis disciplinas espirituales en prácticas piadosas. El ir y confesar livianamente no soluciona absolutamente nada, todo lo contrario, agrava las cosas. Que el Espíritu de Dios te dé la profundidad y la amplitud para entender el mensaje de Dios. Pero no te quedes solo con tu pecado, no te quedes solo con tu maldad. Dice David en ese Salmo 32, confesé sin reserva mi pecado y mi maldad. Y dice Juan en su primera carta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay un pecado y hay una maldad. Y esto nos habla de la manera de la confesión, de la prolijidad de la confesión. Mis pecados, confesé sin reserva cada uno de ellos. Y saben que en la confesión es muy interesante
el explicarles al Señor por qué lo cometí, por qué llegué a eso. Explicar y que salga de nuestros labios esta confesión. ¿Por qué llegué a cometer semejante cosa? Porque es allí donde el Espíritu trabaja con nuestro arrepentimiento y el quebrantarnos delante de Dios, y Dios no echa fuera un corazón hecho pedazos. Confesé sin reserva mi pecado y mi maldad, y tú, Señor, los perdonaste. Si confesamos nuestros pecados, Señor, te confieso que soy pecador. Seguí probando, seguí participando, si te sirve. Yo he podido disfrutar de la confesión, es donde el viejo hombre muere, y es doloroso. Es el mayor de los quebrantos y las humillaciones, pero es la mayor de las satisfacciones cuando Jesús entra y alumbra el pecado y la maldad y la deshace. Y podemos gozar del perdón, del lavamiento, de la limpieza, de la restauración. Mantengamos esta práctica, mantengamos esta disciplina, crezcamos en esta disciplina para mantener una iglesia sana.